Ok, buenos días chicos. Seamos bienvenidos nuevamente a la parte de las clases del día de hoy, lunes 8 de mayo. Y pues vamos a comenzar con la parte de la clase de mantenimiento. Recordemos que este primer bloque vamos a tener pues esta clase y vamos a empezar pues corroborando la parte del classroom de la clase. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Y vamos a establecer pues los trabajos hasta el momento, ¿verdad? Hasta el día de hoy hemos hecho 4 tipos de trabajo, los cuales han sido en función de algunas de las presentaciones que hemos desarrollado. En primer lugar, pues tenemos la parte de el mapa conceptual, el cual pues todos han desarrollado, a excepción de la compañera Ruth, por cuestiones que ya conocemos, ¿verdad? Que se está poniendo a tono con todas sus asignaciones, ¿verdad? Posteriormente tenemos la parte de cuadro descriptivo de conectores, que este cuadro pues lo hicimos en un documento de texto, ¿verdad? Igual tenemos la compañera Ruth faltante con ese trabajo. Luego hicimos la parte de los dispositivos y conectores, en los cuales veo que falta el compañero Brian también de realizar esta asignación. Igual esta parte fue desarrollada pues en un documento de texto. Y por último, tenemos la parte de los dispositivos periféricos, en los cuales hicimos una presentación, los cuales pues ya prácticamente todos la tenemos desarrollada también, ¿verdad? Esta parte, bueno, casi todos los trabajos, a excepción del primero, lo hemos desarrollado en un documento de texto o en una presentación, mejor dicho, en un documento digital. En el cuaderno, pues hasta el momento solamente tenemos ese cuadro, ese mapa conceptual, perdón, y creo que también hicimos una descripción de la parte de los componentes de la computadora. ¿Es correcto? Confírmenme, porfa. En el cuaderno, si tenemos esos trabajos desarrollados. Chicos, tenemos esos trabajos en el cuaderno, jóvenes. ¿Cuál es, profe? Tenemos hasta el momento el cuadro, el del mapa conceptual, que este sí lo desarrollamos en el cuaderno, pero también tenemos la parte del contenido de los otros, de las otras tareas también copiado, ¿o no? Yo sí. Los demás lo tienen, ¿verdad? Porque era parte del trabajo que teníamos que desarrollar. ¿Por qué estoy verificando esta parte el día de hoy? Recordemos que el día miércoles es un día para la parte de revisión de trabajos y acumulativos. Y este miércoles pues le toca la parte de diversificado, en lo que es décimo, undécimo y ustedes como último año. Entonces el día miércoles tendríamos que presentarnos aquí a la institución para poder establecer la revisión de cada uno de los cuadernos. Entonces es por eso que estamos confirmando esta parte para que puedan tener desarrollado pues su contenido, ya que ese es el que vamos a revisar el día miércoles, ¿verdad? Entonces para confirmarlo, chicos, lo tenemos hasta el momento, ¿verdad? Solo el cuadro está preguntando, el mapa, perdón, Flo. No, el mapa y la parte del contenido que teníamos que haber copiado de los conceptos, de los conectores.
Ah, entonces sí solo tenemos el mapa, profe. Es que yo estaba viendo en otra clase. No, no me había fijado bien. Bueno, entonces recordemos que para el día miércoles, porque si nos fijamos en las otras partes de los trabajos, en la parte del cuadro descriptivo, en el dispositivos y conectores y en los dispositivos periféricos, lo que hemos estado desarrollando han sido documentos de texto, ¿verdad? Pero tenemos que definirlo. Bueno, básicamente estos tres trabajos son muy parecidos, con la diferencia pues que los trabajamos algunos en presentaciones y otro en documento de texto, pero teníamos que definir el concepto base, ¿verdad? En nuestro cuaderno. Es por eso que compartimos este documento de conectores y compartimos este documento de tipos de mantenimiento, ¿lo recuerdan? En donde describíamos el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo y demás. Eso sí lo tengo, profe. Y sobre lo de los conectores, Ujú. era cuando lo hicimos también en diapositiva. Sí, correcto. Entonces eso también lo tenemos que tener en el cuaderno. Tenemos que tener unos conceptos básicos. Sí. Por eso definimos que tenían que tener el contenido para poder hacer la presentación. Y en la presentación definimos que era un contenido pues base básicamente, ¿verdad? Entonces para que los tengamos en el cuaderno también. Ok, para la clase del día de hoy, ¿verdad? Y para el desarrollo de lo que vamos a tener, vamos a empezar a ver los componentes internos funcionales de la computadora. Si bien es cierto, si ustedes recuerdan, el año pasado en la clase de informática establecíamos em, la parte de los diferentes tipos de dispositivos. Ahorita hicimos un pequeño recordatorio, ¿verdad? De lo que es la asignación y establecíamos la parte de todos los componentes bases de una computadora. Para la clase de mantenimiento, ya netamente entrando en materia de lo que es la asignación, vamos a establecer ya la parte específica de ciertos dispositivos que son fundamentales para la máquina, ¿verdad? En el caso, hasta el momento, solo nos hemos concentrado en la parte de la placa base con función de todos los conectores que lleva, ¿verdad? La parte de los dispositivos periféricos, de los conectores, de los diferentes dispositivos y demás. Entonces, hemos estado básicamente enfocándonos en lo que es la placa base. Ahora vamos a pasar a otro de los dispositivos que es muy fundamental para la computadora, como lo es el procesador. Ya todos conocemos la función del procesador, así, la función base, en el cual sabemos que es el cerebro de la computadora, pero en esta ocasión vamos a establecer el contenido en función de lo que son los diferentes tipos de procesadores. Entonces, si podemos poner ahí en el cuaderno para copiar un poco de contenido, así base, podemos establecer como título el procesador. Ok, chicos, escribamos ahí entonces para definir este contenido, ¿verdad? El procesador es considerado el cerebro de la computadora. El procesador es considerado el cerebro de la computadora, coma. Mediante este dispositivo,
mediante este dispositivo se ejecutan todas las instrucciones. Se ejecutan todas las instrucciones que desarrolla la computadora. Mediante este dispositivo se ejecutan todas las instrucciones que desarrolla la computadora. Punto y seguido. El procesador utiliza diferentes componentes electrónicos. El procesador utiliza diferentes componentes electrónicos los cuales trabajan directamente con los puentes de memoria, de acceso aleatorio. Para tener comunicación con el resto de dispositivos del ordenador. Como un subtítulo, escribamos ahí, chicos, arquitectura de procesadores. Arquitectura de procesadores. Y escribamos el siguiente contenido, entonces. Para la gestión de los diferentes componentes de la computadora, se han desarrollado las tecnologías que componen el procesador. Se han desarrollado las diferentes tecnologías que componen el procesador. Estableciendo dos arquitecturas básicas. Número 1, arquitectura de 32 bits. Y entre comillas, entre paréntesis, perdón, le ponemos x86. Y número 2, establecemos arquitectura de 64 bits, entre paréntesis,
X64. Ok, como otro subtítulo, pongamos ahí componentes del procesador. Componentes del procesador. Entre los componentes fundamentales del procesador para el desarrollo de las instrucciones, podemos enunciar los siguientes. Para las instrucciones, profe. Podemos generar los siguientes. Número 1, los núcleos. Vamos a enumerarlos. Número 1, los núcleos. Número 2, la caché. Número 3, controlador de memoria. Número 4, tarjeta gráfica. Y número 5, componentes auxiliares. Ok, jóvenes, mediante esta información que acabamos de establecer, vamos a desarrollar el siguiente. Componentes, profe. Auxiliares. Vamos a desarrollar, bueno, el siguiente trabajo. Pero antes vamos a pasar a asistencia. Ok, Lucía. Presente. Susan. Ok, Susan no está hasta el momento. Alfonso. Alfonso no está tampoco en este momento. Roger. Presente. Ok. Jens. Presente más. Brian. Presente, profe. Y Ruth. Presente. Ok, solo denme un momentito, chicos. Ya regreso.
Ok, chicos. Vamos a desarrollar una presentación por cada uno de ustedes con respecto a la parte de, perdón, a la parte de los diferentes tipos de procesadores que tenemos. Si bien es cierto, ahorita dimos una serie de información general, vamos a aplicar esta información a componentes específicos para ir conociendo los diferentes tipos de procesadores. En esta parte tenemos básicamente dos tipos de procesadores, básicamente definidos por fabricantes en función de los diferentes tipos de ordenadores que podemos encontrar, ¿verdad? Entonces vamos a ir desarrollando una serie de procesadores para los diferentes compañeros para que podamos establecer una presentación y podamos conocer un poquito más a detalle de estos procesadores. Entonces vamos a desarrollar lo siguiente. Ok, vamos a establecer una lista para asignarle un tipo de procesador a cada uno de ustedes. Entonces, número 1 sería Lucía. Va a exponer e investigar sobre el procesador Core i7. Para la compañera Susan, vamos a definir el procesador Core i5. Para el compañero Alfonso, el procesador Core i3. Ok. Y bueno, estos serían los procesadores con respecto a la marca Intel, ¿verdad? Intel. No sé si me escucharon, compañero. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok. Para los demás compañeros, vamos a establecer los siguientes procesadores. Para el compañero Roger, que sería el número 4, va a establecer el procesador Ryzen. Sería AMD Ryzen. Se lo voy a escribir aquí por medio del chat para que no tengamos problemas con la búsqueda de información, ¿verdad? De esa manera, Roger, Sí, lo maestro. vio, ¿verdad? Sí. Perdón. Ok, para el compañero Jens, en este caso, sería el procesador Athlon. Ya le voy a escribir cómo se escribe. Solo permítame, lo anoto aquí. Bien. Vaya, se me perdió. Permítame. Ok, se escribe así. ¿Lo revisó Jens? Sí, ya lo tengo, maestro, gracias. Ok. Para el compañero Brian, sería el procesador AMD APU.
Se lo escribo ahorita en el... ¿Lo verificó Brian? Sí, profe. Sí. Ok, y solamente nos quedaría la compañera Ruth, que en este caso ella va a exponer, ya le voy a decir, sería la parte de los procesadores. A ver. Bueno, le vamos a poner el Core i9. Ok, el compañero Roger, el compañero Jens y el compañero Brian son procesadores del tipo AMD, ¿verdad? Y en el último, que sería la compañera Ruth, igual le tocaría la parte de un procesador Intel, ¿verdad? Ok, ¿qué es lo que vamos a desarrollar para esta exposición? Recordemos que ahorita establecimos una serie de características con respecto a los procesadores. Establecíamos en primer lugar la parte de la arquitectura, ¿verdad? Que establecíamos que era x86 o x64. Entonces, ustedes tendrían que definir en función de qué arquitecturas tenemos en estos procesadores. Algo muy importante es que, por ejemplo, todos estos procesadores, ¿verdad? Son una serie de procesadores, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que en el procesador, por ejemplo, en el i7 que le toca a Lucía, o en el Athlon que le toca a Jens, por ejemplo, esos procesadores tienen una serie de procesadores como internos, por así decirlo, en esa categoría, ¿verdad? Hay diferentes tipos. Entonces, no nos vamos a centrar básicamente en un tipo de procesador, ¿verdad? No es que vamos a definir el procesador i5 es este nada más, no, o sea, hay varios, ¿verdad? Hay de primera generación, segunda generación, tercera generación y así sucesivamente. Entonces, cada uno de ellos cumple con una serie de estructuras y características que van siendo mejoradas, obviamente. Entonces, esas son partes de lo que nosotros tenemos que ir definiendo. Igual, la parte con respecto a los componentes, establecíamos la parte de los núcleos, ¿verdad? Los núcleos es bastante importante porque eso hace el desarrollo de las instrucciones que el ordenador realiza. Entonces tenemos que definir bastante bien cuáles son la parte de los núcleos y cómo funciona. Por ejemplo, en la parte del procesador AMD de Ryzen que le toca a Roger, por ejemplo, hay procesadores de ese tipo que son de 8 núcleos, ¿verdad? Entonces tenemos que explicar esa parte del núcleo de los procesadores. Igual tenemos que mencionar una parte de historia, ¿verdad? De historia del procesador, cuándo salió, bajo qué componente surgió, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Algo muy importante que sí quiero que me investiguen también y que nos ilustren es la parte con respecto a los precios, ¿verdad? Y
a la parte de la placa. Recordemos que el procesador va a depender de la placa en la cual nosotros estemos trabajando. Entonces también necesitamos información de ese tipo. Y al mismo tiempo también busquemos información con respecto a los dispositivos. ¿Verdad? Aparte de lo que ya podríamos saber que tendría que tener la presentación. Por ejemplo, el funcionamiento, los componentes, la parte del desarrollo, etcétera, ¿verdad? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esta presentación que tenemos que realizar. Sería en PowerPoint, profe, o Sí, en en documento. PowerPoint. No, en PowerPoint sería, ¿verdad? El documento quedaría más que todo para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes puedan realizar, pues, un como tipo informe sería más que todo, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿Queda claro entonces lo que tendríamos que desarrollar? Ok, entonces vamos a buscar ese contenido y desarrollar la presentación en esta primera hora, ¿verdad? Y en la hora subsiguiente vamos a, bueno, en este caso vamos a desarrollar lo siguiente. Como ahorita tenemos una hora de mantenimiento todavía y posteriormente tenemos una hora de diseño web, bueno, vamos a ubicar estas 2 horas para el desarrollo de la presentación y, y buscar la información, ¿verdad? Si ya tenemos la presentación, entonces vamos a poder avanzar un poco en el desarrollo de la clase de diseño web en función del trabajo. Y después del receso pasaríamos a la parte de la exposición de mantenimiento, ¿verdad? Para que cada uno de ustedes pueda exponer sus componentes. Entonces, vamos a desarrollar esa parte en estas horas y ya la exposición netamente para que tengamos el tiempo necesario, la vamos a desarrollar en las horas de después de receso. Estamos bien ahí, se entiende la instrucción de trabajo de lo que vamos a realizar en este día. Sí, profe. Ok, entonces, recordar, en esta hora vamos a buscar la información, generar un documento para poder realizar la presentación. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer sería el documento base, ¿verdad? Y el desarrollo de la presentación. Entonces vamos a establecer el apartado para subir esas 2 asignaciones. En primer lugar, sería la presentación de procesadores. ¿Verdad? Y vamos a establecer pues la información que tenemos. Desarrollar. Ok, número 1, vamos a establecer para Lucía, como habíamos dicho, el procesador Core i7. Para la compañera Susan,
la parte del procesador, Core y 5. Para el compañero, dijimos, Alfonso. Tendríamos el procesador Core i3. Para el compañero Roger, tenemos el procesador AMD Ryzen. Para el compañero Jens, tendríamos el procesador AMD Athlon. Para el compañero Brian, tenemos la parte de el procesador AMD. Voy, solo termino. El procesador APU. Y para la compañera Ruth, tendríamos el procesador Core i9. ¿Verdad? Esos serían los aspectos, y en función de los aspectos serían la parte de arquitectura, historia, núcleos, componentes, funcionamiento, dispositivos, la parte del precio y la parte de la placa. ¿Verdad? Esos serían algunos de los aspectos que tendríamos que buscar en función de este dispositivo. ¿Ok? Entonces, desarrollemos esa parte para que podamos ejecutar este trabajo en este día, chicos. Cualquier duda, cualquier consulta, pues estamos aquí para poder colaborarle. ¿Ok?